Hola, les doy la bienvenida al taller de infografía, agua y educación, cómo comunicar visualmente. Mi nombre es Nancy Arias, formo parte de los equipos técnicos del área de desarrollo curricular de la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional. En esta diapositiva que estamos compartiendo hay un código QR. Si ustedes lo escanean, pueden acceder a una presentación de Genially, básicamente con la misma información que estamos compartiendo aquí, pero por si quieren tenerla. Si no pueden ingresar, no se hagan problema, porque en el vivo vamos a compartir en el chat el enlace a la presentación. Comenzamos. Las infografías son recursos gráficos que resumen de manera sencilla y atractiva gran cantidad de información en poco espacio. Esto es lo fundamental de comprender para hacer cualquier infografía. ¿Para qué se utilizan? Generalmente se utilizan para ofrecer un resumen rápido sobre un tema, también para explicar un proceso que de otra manera sería demasiado complejo, para presentar los resultados de una investigación, especialmente la parte de los datos. Las infografías surgen justamente para presentar datos complejos de manera visual, para resumir una presentación larga, comparar diferentes opciones, para crear conciencia y generalmente para contar una historia. Por esto son tan utilizadas en educación. La materialidad de la infografía es su lenguaje visual, es decir, la imagen. El lenguaje visual es lo más importante a tener en cuenta. Por esto debemos saber cómo utilizar la forma, el color, la textura y la iluminación. O en cualquier diseño que utilicemos dentro de la infografía. Además, el lenguaje verbal puede ser utilizado generalmente cuando es más eficiente utilizar una palabra que utilizar una imagen. También se utiliza en títulos, en leyendas, en bloques de textos que no deben ser demasiado extensos y cuando brindamos información numérica, por ejemplo. Vamos a ver ahora cómo hacemos una infografía paso a paso. Lo primero que debemos hacer es precisar el tema. ¿Qué quiero comunicar? Una vez que tengo elegido cuál es lo más importante que voy a comunicar en esa infografía, tengo que buscar toda la información que haya al respecto, siempre verificando, por supuesto, la fiabilidad de las fuentes. Una vez que tengo las ideas principales, es importante jerarquizarlas y establecer qué conexiones va a haber entre ellas. Para esto tengo que tener en cuenta para qué voy a utilizar esa infografía, si voy a comparar, cuál es mi intención comunicativa. Voy a comparar datos, voy a contar una historia, voy a mostrar un proceso, etc. Para esto lo más sencillo es organizar esas ideas haciendo un borrador de la infografía en lápiz, donde yo pueda ir cambiando y pensando qué voy a poner en un lugar y qué en otro. Seleccionar después una paleta de colores que tenga que ver o con mi gusto o con el tema que estoy tratando y elegir la tipografía más adecuada para la legibilidad. Esto es muy importante porque generalmente sucede en muchas infografías que están realmente interesantes para ser consultadas, pero o la tipografía es muy pequeña o se utilizó un tipo de letra que no ayuda realmente a leer. La letra tiene que ser una tipografía clara y que sea fácilmente legible en distintos tamaños. Y finalmente utilizar frases cortas, esto es muy importante, como decíamos antes, no utilizar grandes extensiones de texto. ¿Cuáles son las partes de una infografía? Aquí tenemos una infografía completa con todas sus partes, tiene el título, además tiene un texto explicativo, el cuerpo de la infografía, que es en sí lo que vamos a comunicar, y finalmente el crédito y la fuente. Es muy importante decir dónde hemos sacado la información y quién ha hecho esa infografía. Es muy interesante en educación que podamos utilizar las licencias de Creative Commons para esto.
Veamos, por ejemplo, estas infografías. Sin lugar a dudas, la infografía más grande está hecha para ser impresa. Es una infografía que tiene mucha información. No está pensado para ser compartida en las redes, por ejemplo. Sí, para hacer una lámina, a lo mejor que podamos colgar en el aula o en un espacio público. En cambio, la infografía más pequeña sobre ahorrar agua con una ducha de 5 minutos está hecha sin lugar a duda para transmitir para ser compartida en las redes, y tiene un pequeño detalle que le falta en realidad el texto explicativo que nos permitiría a lo mejor saber comparado con qué se ahorra hasta 150 litros de agua en una ducha de 5 minutos, comparado con una ducha de 10 minutos, comparado con un baño de inmersión. Esto es sí importante de tener en cuenta. Finalmente, estas infografías que hablan sobre el mismo tema, podemos ver que la infografía más grande tiene mucha información también, nos va explicando cada uno de los pasos, mientras la infografía más pequeña no tiene absolutamente ningún texto, es decir, solo utiliza el lenguaje visual, pero queda claro cuál es el ciclo del agua en este caso. Vamos ahora a aprender cómo hacemos una infografía o cómo podemos hacer una infografía en un sitio web. Comenzamos. Estamos aquí en el sitio de canva.com, que es un sitio en el cual puedo, entre otras cosas, diseñar infografías. Se ingresa poniendo canva.com y hay que crearse una cuenta para ingresar. Aquí nos muestra los diseños recientes que hayamos hecho y tiene un montón de plantillas para utilizar. Vamos a buscar en este caso la plantilla infografía, ponemos aquí donde dice ver todo. Bien. Y vamos a elegir. Para elegir una plantilla es importante tener en cuenta que es muy difícil que tengamos justamente lo que necesitemos. Entonces, elegimos o por el color o porque nos gusta simplemente lo que hay allí. Vamos a elegir esta que parece sencilla. Una vez que la elegimos, se abre de esta manera y simplemente puedo ir eligiendo en cada caso, no sé, supongamos que seguimos con el tema del ciclo del agua. Bien, yo elegí esto porque ahora selecciono esto, lo puedo con la tecla suprimir, directamente borrar, cuando tengo mucha información. Lo que suele suceder muchas veces con este tipo de textos es que uno mueve algo sin querer y no sabe qué hacer. Bueno, rápidamente deshacer hasta el momento en que queda todo como queríamos que quedara. Solo hay que tener en cuenta que lo que uno va eligiendo puede ser movido o no. En este caso, fíjense que acá aparece una nube y son dos. Cada una de estas cosas yo las puedo elegir y las puedo trabajar de distintas maneras. Fíjense que esto es un cuadrado, es decir que yo podría elegirle otro color, incluso tiene una, que no se apreciaba, tiene allí una transparencia. Puedo cambiar cada una de las, no solamente de la tipografía, que habíamos dicho que tenía que ser algo interesante de ver o de leer, que pudiera leerse. Ahí, por ejemplo, se dificultaría. Entonces, ¿qué hago? Le puedo cambiar o el tipo de letra, vamos a elegir otra, y cualquiera, y le puedo cambiar el color. De esta manera voy a lograr, acá también tienen para ponerle efectos de sombra, etcétera, a la letra, incluso este tipo de efectos que pueden ser interesantes. Cada uno lo va trabajando. Lo importante de esto es que puedo ir armando aquí mi infografía
Y una vez que la tengo hecha, voy a descargar y yo acá les sugiero que si vamos a descargar para compartir en las redes, utilicemos PNG y van a obtener una imagen para ser incrustada, por ejemplo, o insertada en un texto de Word, en cualquier lado. Si es para imprimir, puede ser, si voy a imprimir una lámina, supónganse, puede ser este PDF para impresión o PDF estándar, y si no, JPG o PNG. PNG para compartir en redes sociales para mí es lo más, es lo mejor, lo más óptimo porque tiene una imagen de calidad y es pequeña. Vamos a ver ahora qué pasa si no queremos iniciar desde algo ya hecho, desde una plantilla, sino hacer nuestra propia, porque vieron además que en el caso de las plantillas que nos ofrece Canva tienen todos el mismo formato. Vamos a ver qué pasa si elegimos hacerla nosotros desde cero. Bien, estamos nuevamente en el sitio canva.com. Vamos aquí a donde dice tamaño personalizado y generalmente de 1080 por 1080 son, es la medida para publicar en Instagram. De esta manera podemos ingresar acá donde tenemos el lienzo para trabajar y estamos trabajando sin plantilla. Por lo tanto, tenemos que desde este menú de este lado agregar cada una de las cosas que queremos poner. Por ejemplo, un texto. Para agregar texto puedo agregar de aquí, por ejemplo, cualquier texto y seleccionándolo simplemente le cambio el tipo de letra o el color. También puedo utilizar, una cosa que quería mostrar es que, ya lo vamos a ver de nuevo, recién en el texto, por ahí uno señala algo del texto y como que no se borra, ya lo voy a explicar en un segundo. Podemos elegir, por ejemplo, yo había visto acá que dice queso parmesano, que es muy lindo la tipografía, a lo mejor no la encuentro, entonces decido usar esto. Generalmente estas combinaciones de fuentes que dice aquí vienen ya con dos textos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer primero es desagrupar y sacar este que es el que no me interesa. Yo les decía recién, si uno está ubicado en el lugar del texto, cuando yo aprieto la tecla suprimir, ven, se va suprimiendo el texto pero no la caja. Entonces lo importante acá es hacer una selección sobre la caja y ahí recién apretar la tecla suprimir para que se borre todo. Y ya utilizo este texto para poner, por ejemplo, el ciclo del agua. Ciclo del agua. Una vez que he escrito el texto, ya puedo moverlo hacia donde yo quiero, darle el tamaño que quiero, también bajarle si está muy grande, con la cantidad de puntos aquí, puedo cambiarle el color. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor, etc. Cada detalle que yo quiera hacerle al texto y eso es lo importante. Vamos a hacer rápidamente una pequeña infografía del tipo de la última que vimos sobre el ciclo del agua. Para eso es importante ir aquí a elementos para pensar que teníamos. Yo acá he dejado en usado recientemente algunos, pero ustedes buscan acá en líneas, en formas, incluso pueden poner, bueno, eso no nos serviría en este caso, pero hay pegatinas con movimiento, tipo GIF, personas, etc. Yo había elegido que había encontrado para hacer el sol, porque como puedo cambiarle el color, puedo elegir, por ejemplo, de esta manera ya parece más un sol. Tenemos nubes también en el ciclo del agua, que las vamos manejando de esta manera.
Y aquí en formas yo había visto que había una formita que me servía a modo de agua o tierra. Uno va buscando. En todas estas formas se pueden utilizar de manera gratuita estas. Entonces puedo ubicarla acá, aquí abajo, agregar flechas, vuelvo a elementos cada vez. Hay uno en particular de líneas, pongo ver todo cada vez que quiero ver de ese tipo y acá tengo distintas flechas para elegir la que más me gusta. Puedo elegir, por ejemplo, a mí, ven esto que tiene la coronita, eso no lo podemos usar porque es para el pago solamente. Nosotros usamos, si no tenemos cuenta de pago, así lo que dicen gratis. Entonces, bueno, busco una flecha, esa puede ser. Es que tenemos la flecha, la podemos manipular desde las esquinas, achicamos también, y desde este signito la podemos girar. Entonces, podemos rápidamente establecer que el sol caliente el agua. Vamos a copiar la misma flecha para tener el mismo tamaño y características de la flecha. Bien, con control C, control copiar y control V para pegar, que el agua se evapora. Y después vamos a volver a poner control V para establecer que cae en forma de lluvia nuevamente a nuestros. Tenemos un fondo blanco, podemos elegir aquí desde fondo diferentes fondos. Podríamos elegir un cielo y a este mar ponerle un... Ay, perdón, a ese no, me quedó al revés. Pero bueno, también podría ser. En realidad lo que yo quería era esto, ponerle un colorcito más oscuro. Ahí está. Y a las flechas le vamos a poner un colorcito violeta. Podremos hacerlas distintas y demás. De esta manera, bueno, muy sucinta y muy rápidamente, después uno con más tiempo lo va haciendo mejor, pero como ven puedo tener una infografía rápidamente. Quedaría aquí poner el nombre de quien la hizo y descargar como, en este caso, incluso la sugerencia es un PNG, que es una imagen de calidad y muy liviana para poder compartir en las redes sociales. Bueno, espero que haya sido de utilidad lo visto y pasamos entonces a las preguntas. Muchas gracias.